recomendaciones para Guatemala, recomendaciones para todos nosotros a final de cuentas. Entonces vamos a desarrollar el tema. Hay mucho que ya se ha hablado y cuando uno repite tiene que entender que es por algo, es por alguna razón. Cuando estamos todos en la misma sintonía es muy difícil que estemos equivocados. Entonces tenemos que aprovechar estos conceptos que vamos viendo. Vamos a ver un contexto que tenemos los países en realidad, en general. Bueno, primero que la salud es un complejo lleno de variantes. Hay muchas variables que nos influyen positiva o negativamente. Entonces tenemos que partir de que eso existe y que a eso tenemos que enfrentarnos. Luego, tenemos todos los países nuestras particularidades históricas, sociales y políticas. Todos tenemos una historia que nos ha afectado de alguna manera, tenemos cicatrices y tenemos muchas cosas que formar. También que cada una de esas particularidades tiene una influencia positiva o negativa. Un desastre, una guerra civil, un asunto macroeconómico, un asunto justamente regional, etcétera. Hay muchas cosas que nos influyen. De otros ámbitos también, el ámbito político, económico, otros ámbitos influyen lógicamente sobre la historia de cada país. Bueno, y también tener presente que tenemos una particularidad en Latinoamérica, que políticamente somos muy cambiantes. Yo no soy analista político, pero busqué esto de las últimas elecciones en América Latina desde el 2019 hasta la fecha, y resulta que de las que según el artículo, no voy a polemizar, de las que según el artículo fueron elecciones democráticas, de las 16 países de Latinoamérica, solo en 2 países, que fueron Paraguay y Bolivia, el partido que está en el poder se perpetuó por un periodo más. O sea, quiere decir que estamos cambiando continuamente, y esto es un fenómeno que se está viendo en toda América Latina. Y eso no es un mal augurio para las autoridades del gobierno de acá, ¿verdad? No significa eso, y no es mi intención, no soy experto en el tema. Pero entonces tenemos que entender que los cambios se hacen hoy, no podemos permitirnos cambios a hacer una ley, una normativa para que dentro de 10 años la firmemos, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a estar. Y espero que sí, pero eso es una realidad de todos nuestros países. ¿Cuáles desafíos tenemos? Bueno, el desafío en el caso por el cual estamos reunidos, que es el ámbito de acción de la medicina familiar. Tenerlo bien claro. ¿Qué es medicina familiar? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede que no llegue? ¿A cuáles contextos va a llegar? ¿Cuáles van a ser sus políticas? Etcétera. Eso es un desafío y eso es muy propio de cada país, porque cada país sabe lo que tiene y lo que no tiene y lo que debe mejorar. Los cambios esperados e inesperados. Cambios esperados, bueno, podemos pensar en que hay enfermedades que sabemos que van a seguir aumentando su incidencia, su prevalencia, etcétera. Pero también tenemos cambios inesperados y el COVID fue el primero que tuvimos. Y no sé cuándo dejaremos este planeta, pero posiblemente veamos una o más pandemias en algún momento. Entonces ya no podemos decir que nunca nos va a suceder algo tan inesperado como lo que se nos vino. ¿Cuál es entender y adentrarnos en cuál es el impacto integral que se nos produce a través de las enfermedades emergentes, cualquiera que sea. Las enfermedades mentales, sabiendo que esto se nos escapa muchas veces de las manos. Las enfermedades crónicas, que son que consumen tantos recursos en la economía de la salud. Y cualquier otra. También conocer los cambios terapéuticos y tecnológicos. Un aspecto, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica nos afectó mucho es que a pesar de tener 8 años con un expediente digital único en salud, que está al acceso de todas las personas, que inclusive en el celular y de manera gratuita cualquier persona en cualquier lugar del territorio nacional puede acceder a su expediente, tuvimos 3 meses con un ataque cibernético, en el cual volvimos después de 8 años a escribir la historia clínica, el examen físico en papel y con lapicero, y otra vez volvimos a comprar lapiceros y un montón de cosas. Entonces eso es difícil, son cambios inesperados y que nos obligan, y el sistema de salud tuvo que seguir trabajando. Con sus ventajas y sus desventajas, seguimos adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tenemos que hacer una conciencia total de que la atención primaria no es una moda, no es algo que se nos ocurrió, no, es ya un concepto, no es una serie de proyectos de propia autoría que yo lo hice, nosotros lo hicimos, no, ya es un concepto, es más, es un estilo de vida.
si lo queremos ver así. El mantenimiento de procesos debe ser sin cambiarnos las reglas. Allá nosotros usamos un término que dice que los bomberos no se majan la manguera. Es eso, es no cambio las reglas. Si hay una normativa puede que tenga que reformarla, etcétera, pero yo no puedo llegar y anularla simplemente porque no la hice yo o porque no la hizo mi partido, etcétera. Tenemos que tener programas de formación de especialistas, que ya Otto lo detalló excelentemente, pero tienen que ser programas validados, tienen que tener una validación, un control de calidad, donde veamos que vamos a mejorar y que tenemos cosas buenas y que tenemos nuevas actividades, etcétera, que van a mejorar nuestra profesión. Tienen que estar actualizados, tienen que estar proyectados. No podemos verlo solo ahora, tenemos que ver qué va a pasar dentro de 5 años, qué va a pasar cuando los médicos actuales que se van a formar se van a pensionar. Tenemos que ver qué cambios puede tener el país, vamos a llegar a tantos millones de habitantes. Entonces tenemos que ir viendo también esas cosas. Y la salud debe ser un asunto país, así le decimos allá, un asunto país, un asunto de Estado en otros lugares. Es algo que compromete toda la población. El sector salud en Costa Rica no solo es la institución que provee los servicios de salud como la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que influye, también tiene participación del Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Universidades públicas y privadas, los hospitales privados también son parte, lógicamente, del sistema de salud. Entonces, tenemos que entender lo que esto tiene que ser solo con la unión de todos. Y bueno, algo que nos cuesta mucho, el trabajo en equipo. Trabajo en equipo es dejar las cosas, quitarme un montón de etiquetas y sentarme a hacer algo con alguien que aunque puede que no estemos de acuerdo, pero de ahí no podemos salir sin tener un acuerdo. Bueno, para finalizar, importante el valor de lo que hacemos. El valor de lo que hacemos, esto es una ecuación que hizo una de las más grandes mentes que hay en este momento en la medicina costarricense, el doctor Sánchez Suen. Él es especialista en cuidados intensivos, especialista en anestesia y tiene el concepto de atención primaria como un estilo de vida. Entonces vean qué interesante. Y él dijo lo siguiente, él establece lo siguiente: el valor de lo que hacemos es esta ecuación. Vamos a ver a quienes nos gusta la matemática. Bueno, el valor de lo que hacemos es conocimiento más habilidad multiplicado por la actitud y la voluntad. Cualquiera de estos que nosotros aumentemos va a elevar nuestro valor. Esto es algo que yo lo aprendí hace 8 días en el Congreso Médico Nacional y lo traigo aquí sin permiso del autor, pero estoy haciendo la salvedad de que él es el autor, ¿verdad? No soy yo, y esto me parece fundamental. Yo creo que esta es una ecuación como para atención primaria, podríamos adaptarla, pienso yo. El 1 de noviembre de 1941 en Costa Rica se logró sentar en una mesa la izquierda radical, la derecha radical y la Iglesia Católica. Y de ahí surgió un documento que se llama el Documento de las Garantías Sociales. 7 años después hubo una guerra civil. El vencedor, que no pertenecía a ninguno de estos grupos, dijo que lo que primero iba a hacer era mantener las garantías sociales. Y además tuvo otra visión y quitó el ejército. Hubo otra reforma en 1961 y otra en 1994, pero estamos disfrutando de eso con nuestros defectos también que todos tenemos. Entonces, para las autoridades, mi consejo es lo siguiente, es un consejo muy humilde: que sea la historia la que nos juzgue por los cambios que hacemos ahora. Dejemos que sean ellos, que no sean los periódicos y las redes sociales, que sea la historia la que diga muchos años después que hoy hicimos algo diferente. Muchas gracias.